recuperar aquel documento que les fue sustraído. Estos eran los testimonios que ayer recogíamos justamente en algunos de los lugares donde se entrega este documento. En otras noticias de nuestro país, el ministro de Salud firmó 3 convenios. El primero fue con el representante del programa de alimentos, Mario Duchet, quien fortalecerá la alimentación complementaria que va a beneficiar a más de 200.000 niños y niñas y 100.000 mujeres en periodo de gestación. El acuerdo incluye capacitación sobre alimentación complementaria y administración de micronutrientes para 5.000 salubristas de todo el país. Hablemos de ese segundo convenio. Fue con el alcalde de Villanueva para la inauguración de una clínica que prevenga y diagnostique también la trata del cáncer de cervix y de mama. Estará ubicado en el centro comercial de Villanueva. El tercer convenio lo firmó con la ministra de Ambiente para el análisis de aguas residuales de reuso y lodos, designando a un especialista para que estudie las aguas y con esto se lograría purificar el agua para su consumo. Cambiamos el ángulo de la noticia, hablamos de la portuaria Quetzal, que emitía un acuerdo en el que se permite hacer una compra sin licitación, la cual consiste en un trabajo para evitar que las corrientes marítimas inunden parte de la infraestructura del puerto. Esta acción ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad civil. En riesgo la propia infraestructura del puerto Quetzal, que ustedes saben, esa infraestructura ahora está valorada en casi 5.000 o 6.000 millones de quetzales. Así que es una infraestructura muy valiosa y no podíamos permitir que pasara tiempo y se llevara todo el proceso de licitación. Así que esto lo empezamos a ver desde hace aproximadamente 2 meses y medio, 3. Hicimos todas las consultas con la Contraloría, con Finanzas, con todos los que deben de estar. Y 24.164 mujeres de Chimaltenango recibieron el pago del bono seguro. Las beneficiadas podrán utilizar los 300 quetzales que conforma el bono para gastos que su familia realiza en las áreas de educación y de salud. A la entrega asistieron también representantes del gobierno, así como también el presidente Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Valdetti y el ministro de Desarrollo Rural, Leonel Rodríguez, quienes recomendaron a las beneficiarias invertir el dinero en pago de útiles escolares para sus hijos. Bueno, y continuamos con la información porque hoy precisamente nos vamos a acercar a la historia de las tradicionales posadas, que son parte importante de la riqueza cultural, la riqueza histórica y de fe. En el centro histórico quizás es uno de los momentos más bonitos, más tradicionales, de mayor sentimiento, donde se reúnen la familia, donde se reúnen los vecinos, los amigos. Es parte justamente de la esencia que tiene realmente este día y esta fecha tan importante, 24, 25, toda la época navideña, indudablemente recordar quién nació por nosotros. Peregrinos, peregrinos, reciban esta mansión, lo que cobren la morada, os la doy de corazón, pasen santos peregrinos, peregrinos, reciban esta mansión, lo que cobren la morada, os la doy de corazón, pasen santos peregrinos, peregrinos, reciban esta mansión, lo que cobren la morada, os la doy de corazón. El peregrinar de José y María se convierten en un punto de fortaleza en la fe. Pasan los siglos y hoy es una tradición muy importante que refleja un mensaje de esperanza y que le da y ofrece a la familia guatemalteca un respiro en este mundo tan cotidiano. El origen de las posadas data de la época colonial y se cree que fue tomada de las fiestas de los indígenas en honor a Huitzilopochtli, dios de la guerra, que de acuerdo al calendario juliano correspondía del 2 al 26 de diciembre. Durante la evangelización, los misioneros tomaron las costumbres de estas fiestas paganas, cambiando sus características y dándoles un sentido cristiano, pero manteniendo la época. Se cree que se conmemoraron por primera vez en 1587 en el pueblo de San Agustín, un lugar cerca de la Ciudad de México. Cuando el Papa Sixto V autorizó a Fray Diego de Soria la celebración en la Nueva España de las misas de aguinaldo, en las que se representaban escenas del nacimiento de Jesús y había fuegos artificiales, cantos y luces.
Estas misas de aguinaldo más tarde en el siglo XVIII fueron prohibidas por Carlos III y no fue hasta que él murió que se volvieron a celebrar, pero de manera diferente, ya no la misa en el atrio de las iglesias, sino cantos y representaciones en los barrios y en las casas, haciéndose más populares y transformándose de acuerdo a la región. El sentido de las posadas es representar el camino de María y José de Nazaret a Belén y las dificultades para encontrar posada. Es por eso que surgió la tradición de pasear a los peregrinos, la mayoría de las veces en imágenes de barro, José de pie, en camino, y María sobre el borrico, aunque en algunos lugares acostumbraban representarlos con personajes en vivo, lo que le da más realce y emotividad. Estas representaciones se inician el 16 de diciembre y terminan el 24, con una novena de preparación, recordando los 9 meses de Jesús en el seno de la Santa Señora. En las posadas tradicionales, el barrio o la comunidad son el escenario. Los peregrinos recorren diferentes casas en busca de posada, recitando un misterio del rosario entre cada casa y entonando el canto para pedir posada al llegar a cada puerta, hasta ser recibidos en la casa anfitriona en la que se celebra la fiesta y en la que se rompe la piñata. En esta oportunidad, la casa anfitriona fue el majestuoso e imponente Templo de la Merced. Es importante porque tenemos que volver a nuestras fuentes, a nuestras raíces. El cristianismo nace de una posada. El Hijo de Dios nace pobremente. María y José van camino a Belén. Y todos somos buscadores y seguimos a Jesús yendo a Belén, pero a Belén en nuestro interior. Y esta tradición hay que recobrarla y para muestra un botón. Es primera vez que se hace y usted ya ve la respuesta de las personas de la feligresía. Quieren estar con María y con José buscando a Jesús. ¿Qué origen tienen las posadas en esas tierras guatemaltecas, Padre Orlando? Recuerde que Francisco de Asís fue el primero que organizó un Belén viviente y después los primeros misioneros que llegaron a América trajeron la tradición de los nacimientos. Entonces había que catequizar y una forma para catequizar es esta, lanzando realmente a José y a María de puerta en puerta tal y como lo vivieron en su momento en Belén. Una de las riquezas mayores de estas celebraciones es la unión y la alegría que se fomenta en las comunidades y la oportunidad que representan como preparación para la Navidad. Hoy en día, en muchos lugares, se ha perdido el sentido original y se han vuelto de nuevo fiestas paganas, sin ningún sentido de fe ni religiosidad. Sin embargo, de cada comunidad dependerá no dejar que se escapen estas tradiciones que han enriquecido a las familias guatemaltecas, la cultura y, por sobre todas las cosas, el encuentro con la fe. Bueno, la información que compartimos con ustedes son las 6 de la mañana con 51 minutos. Seguimos recorriendo el mundo, hay información internacional. Vamos con más. Noticias importantes, por supuesto, que presentamos a esta hora de la mañana, y esto tiene que ver justamente con esta información. Alcatraz, de acuerdo a la noticia, va a abrir sus puertas al arte con una exposición del disidente chino, Ai Weiwei. La muestra, que se inaugurará en septiembre, explora lo que significa estar privado de libertad y de los más básicos derechos humanos. Esto lo publica en su sección internacional el diario El País, y es la primera vez que este emblemático lugar, Alcatraz, la que fuera una de las prisiones de alta seguridad más legendarias de la historia, entre el año 1934 y 1963, conocida por sus brutales condiciones de encarcelamiento, va a recibir una exposición artística, y no sobre un tema cualquiera, sino sobre un asunto del que sus muros aún guardan memoria: la privación de la libertad como un modo de castigo. El autor es el famoso artista y disidente chino de renombre internacional, no solo por su obra, sino también por su activismo pro derechos humanos y en contra de los abusos de poder del gobierno, lo que ha llevado en varias ocasiones a ser detenido y encarcelado. Justamente Alcatraz, este emblemático lugar que ha salido en reiteradas películas de Estados Unidos, abre sus puertas al arte con una exposición de este disidente chino. Hay más noticias del mundo, Alejandro. El Papa
Papa Francisco hizo una visita de Navidad a su predecesor Benedicto XVI. Francisco, quien fue elegido en marzo, como bien sabemos, pasó unos 30 minutos con Benedicto en los terrenos del Vaticano, donde el expapa ha estado viviendo casi en aislamiento. Feliz Navidad, es un placer verte también, le dijo el Papa, nombrado como personaje del año por la revista Time. Un incendio forestal se registró en el oeste de Chile, el cual consumió cientos de hectáreas y obligó a los residentes a evacuar. Los bomberos, aviones y helicópteros salieron para ayudar a contener el incendio que arrasó la zona occidental de la provincia de Arauco. Los residentes dijeron que estaban preocupados por sus casas y por su salud. Más de 30.000 sudaneses del sur han buscado refugio en los diferentes recintos de las Naciones Unidas tras los enfrentamientos entre dos facciones militares rivales que comenzaron en Juba y se han extendido a otras partes de la nación. Campamentos de personas desplazadas se salpican casi cada centímetro. Muchos no podrán instalar sus tiendas de campaña debido a la falta de espacio. Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana en punto. Y vamos a continuar, gracias Alejandro, hablando de la actividad deportiva. ¿Qué les parece nuestro resumen del año 2013 del deporte nacional? Vamos a hablar del ciclismo, donde las carreras internacionales del ciclismo justamente fueron dominadas por Colombia, mientras Manuel Rodas y Cynthia Lee, los más destacados para nuestro país. Así que vamos con la información, la actividad deportiva también en vivo a la mañana y se la presentamos a continuación. El ciclismo de ruta en el 2013 tuvo aroma a café colombiano, problemas en la dirigencia todo el año, mientras que el de pista tuvo a Manuel Rodas a su máximo exponente. En abril se disputó la 53ª Vuelta a Guatemala. La anticipación del evento y la lucha por el título se desvaneció rápidamente. En la primera etapa, la cual por lo regular no hace mucha diferencia en la clasificación, definió desde el principio que de nuevo sería muy difícil para Guatemala llegar a ganarla, ya que solamente a dos de los nuestros no le sacaron más de 6 minutos, a Alder Torres y a Luis Danilo Marroquín. En la segunda etapa, todo se definió, cuando los escarabajos colombianos devoraron los 114 kilómetros entre San Lucas y Tecpan. Los primeros 5 de la etapa fueron colombianos, sacándole más de 15 minutos a todos los 70 ciclistas restantes, menos a 4, ninguno de ellos guatemalteco. Al final, después de las 8 etapas y de los 909 kilómetros de esta edición, llegó la coronación justa para el mejor de esta edición, Óscar Sánchez. Todo el podio fue de colombianos. Los únicos que se interpusieron en una barrida completa de los escarabajos fueron los ecuatorianos, ya que Byron Guamá ganó las metas volantes y Richard Carapaz el mejor sub-23. La segunda Vuelta al Mundo Maya se disputó en noviembre y tuvo un desenlace muy parecido a la Vuelta a nuestro país. El equipo EPM UNE de Colombia fue el encargado de barrer con la segunda Vuelta al Mundo Maya, al ganar la clasificación general por intermedio de Eduard Beltrán, por equipos y premios de montaña con Edwin Carvajal, solamente dejando el premio de metas volantes a un tico, José Vega. En la Vuelta al Porvenir, Nervin Yats se coronó campeón. Esta vuelta, que es disputada solamente por ciclistas sub-23, fue dominada por Yats, que le sacó casi 5 minutos en la general a Dorian Monterroso y a Josman Chicol. Yats también fue el mejor de los nuestros en la Vuelta a Venezuela, al terminar en el puesto 17. La 13ª Vuelta femenina fue ganada por Cynthia Lee, de San Marcos, quien se coronó bicampeona. Detrás de Lee se ubicó Mariela Rodas a 2 minutos 24 segundos y el tercer lugar fue de Florinda de León a 4 minutos y 1 segundo. En cuanto al ciclismo de pista, Manuel Rodas fue el claro dominador. Se adjudicó la medalla de bronce en la prueba por puntos en el Panamericano. En el Centroamericano de pista, Manuel Rodas y Dorian Monterroso lograron el 1-2 en la carrera por puntos. Ganó el campeonato nacional en contrarreloj individual, con lo que se convirtió en bicampeón nacional. Y en los centroamericanos de San José, Manuel Rodas se llevó la contrarreloj y finalizó segundo en la ruta, solamente detrás de Julio Padilla, mientras que el bronce fue para otro guatemalteco, Alder Torres. Seis de la mañana con 58 minutos, ahí estamos parte de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Como vemos, poco tránsito, un carrito por ahí que se ve, ¿verdad? Uno que otro, está más tranquilo el panorama a esta hora del día, ¿no?
Exactamente, ahí tenemos la calzada Roosevelt.